A ver, ¿qué pueden tener en común un barco hundido pero que casi se puede ver desde la orilla, una habitación de un palacio que de repente se esfuma y un poema que esconde un mapa? Pues que todos son el punto de partida de leyendas sobre riquezas, bueno, riquezas casi imposibles de imaginar. Venga, vamos a adentrarnos en algunas de las historias más alucinantes de tesoros perdidos, que a día de hoy siguen volviendo loca a la gente. Y esta es la clave de todo, la verdad. No va solo de oro, de joyas y de dinero. Estos tesoros son como cápsulas del tiempo, ¿no? Enigmas de la historia, que nos conectan con reyes, con imperios, con aventureros de hace siglos. Son la prueba de que lo increíble, lo que parece de película, todavía se puede encontrar. Vamos a empezar con una categoría que es fascinante. Los tesoros que más o menos sabemos dónde están, pero claro, por una cosa o por otra, siguen ahí, sin que nadie pueda cogerlos. Es como si se estuvieran riendo de nosotros, ¿sabes? Tan cerca y a la vez tan lejos. Es que lo increíble de estos tesoros, y lo que los hacen tan frustrantes, es lo cerca que están. Fijaos en el Lorclef, más de 1.200 millones de euros, y está ahí, a solo 350 metros de la costa de Uruguay, casi se podría ir nadando. Luego tenemos los millones de Kruger, que es básicamente la reserva de oro de un país entero, escondida para que no la pillara un ejército enemigo. Y se cree que sigue ahí, en Mozambique, esperando. Pero ojo, el más misterioso de todos es el del templo de Padmanabhaswamy, en la India. Ya han sacado de allí una barbaridad de dinero, unos 22.000 millones de dólares. Pero es que queda una séptima bóveda, una que nadie puede tocar, que está sellada por orden de un tribunal. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué diablos hay ahí dentro? ¿Qué es tan importante como para que no se pueda abrir? Esta pregunta nos lleva a otro nivel de misterio. Aquí ya dejamos atrás los tesoros que casi podemos tocar con la punta de los dedos para meternos de lleno en los que desaparecieron en medio del caos más absoluto, ya sea una guerra, una revolución o un desastre natural. Aquí es donde las leyendas se ponen serias, se vuelven épicas de verdad. Estamos hablando de fortunas colosales que se hicieron humo en momentos clave de la historia, y que lo único que dejaron detrás fueron preguntas y, bueno, un montón de ruinas. Imaginaos la escena. Una flota entera, cargada hasta los topes con todas las riquezas del Nuevo Mundo. Oro, plata, todo listo para cruzar el Atlántico. Una imagen de poderío, de riqueza, que estaba a punto de tener un final de lo más trágico. Es que la escala del desastre es brutal. 12 barcos, la riqueza de todo un imperio, borrados del mapa por un huracán, y solo una semana después de haber zarpado. A ver, con los años han ido apareciendo monedas en las playas de Florida, pero eso no es nada, es calderilla. Se calcula que el equivalente a 2.000 millones de dólares sigue esparcido por el fondo del mar, un cementerio de oro literalmente que está ahí esperando. Y si la naturaleza puede hacer desaparecer una flota entera, la codicia humana puede hacer que una fortuna todavía más grande acabe en un solo barco. Y ese es el caso de la Flor de la Mar. No era un barco de carga cualquiera, no, era el cofre del tesoro personal de un rey, que acabó en el fondo del estrecho de Malaca. El tema es que el valor es tan bestia, que es que ni se puede calcular bien. No hablamos de cientos de millones, no. La estimación es de miles de millones. Una cifra que, claro, ha alimentado la obsesión de los cazatesoros durante siglos. Normal. Pero claro, no todos los tesoros están en el fondo del mar. Algunos, y quizá los más espectaculares, son víctimas de la guerra y de la ambición. Y el mejor ejemplo es la Sala de Ámbar, que no era un objeto, ojo, era una habitación entera, una obra de arte que cubría todas las paredes, considerada una de las maravillas del siglo XVIII. La historia es un drama, vamos. Pasó de ser un regalo para un emperador a ser un botín de guerra de los nazis. La desmontaron pieza a pieza, la empaquetaron y ¡puf!, desapareció. Lo más curioso es que en el año 2000 aparecieron un par de fragmentos, lo que solo hizo que el misterio fuera todavía más grande. ¿Dónde está todo lo demás? Y sin movernos de la Rusia de los zares, llegamos a otro tesoro que se perdió en medio del caos de la historia. Los huevos de Fabergé no son joyas y ya está. Son auténticas obras de arte, cada uno con una sorpresa única dentro. Eran los regalos de los zares. Este gráfico lo deja clarísimo. De los 71 que se fabricaron, la mayoría están localizados. Pero hay 9 de estas maravillas, de un valor incalculable, a las que se les perdió la pista, seguramente durante la Revolución Rusa. Encontrar uno hoy, bueno, sería uno de los mayores descubrimientos artísticos de este siglo, sin duda. Venga, ahora vamos a dar un salto a una leyenda mucho más moderna. Una que fue creada a propósito por un millonario un poco excéntrico. Quería dejar su propia leyenda y, de paso, conseguir que la gente se levantara del sofá. Y aquí está la genialidad de este hombre. Forrest Fenn no dibujó un mapa del tesoro con una X, no. Creó un rompecabezas, un desafío para cualquiera que tuviera el ingenio de descifrar las pistas de su poema. Convirtió la búsqueda del tesoro en un fenómeno, en algo cultural.
Y llegamos al tesoro más grande y, desde luego, el más polémico de todos, la leyenda del oro de Yamashita. Es que las cifras son de locos. Hablamos de un botín de 200.000 millones de dólares. Pero claro, aquí hay debate. Para muchísimos historiadores, todo esto no es más que un mito, un cuento, mientras que para miles de buscadores es el sueño de su vida. Bueno, después de tantas historias de misterios sin resolver, de fortunas que nadie puede tocar, vamos a cambiar de aires. Vamos a ver una historia con un final muy distinto. Uno que nos recuerda que, a veces, el único objetivo de un tesoro es que alguien lo encuentre y lo disfrute. Y esto es un alivio, ¿eh? La crónica de un tesoro que no se perdió en una guerra ni en un naufragio, sino que se escondió a propósito para que la gente fuera a buscarlo y se lo pasara bien. El concepto es simple, pero es brillante. Como parte de un festival de arte, un artista coge una playa y la convierte en un mapa del tesoro gigante. Sin acertijos, sin peligros, solo la emoción pura de buscar y una recompensa de verdad para quien tuviera suerte. A ver, 17.000 dólares no le cambian la vida a nadie, está claro. Pero para las familias y la gente que ese día se encontró un lingote de oro en la arena, fue un día inolvidable. Una recompensa real por participar en una aventura todos juntos. Y esto es lo bonito de esta última historia. Convierte esa idea de la búsqueda del tesoro, que suele ser solitaria y frustrante, en una experiencia para compartir, en una fiesta. Al final, el premio no era solo el oro, sino el buscarlo todos juntos. Al final, da igual que sea el botín de un general, una flota hundida o el acertijo de un millonario. Todas estas leyendas nos fascinan porque nos hablan de algo más que dinero. Nos hablan de aventura, de misterio y de esa idea tan potente de que ahí fuera todavía quedan grandes secretos por descubrir. Y con esa pregunta flotando en el aire, lo dejamos. Desde tesoros que están a la vista de todos hasta fortunas que se tragó la historia, la búsqueda no ha terminado. La única duda es, ¿qué leyenda será la siguiente en salir a la luz?